corresponsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Esta madrugada del martes de marzo nos encuentra a los venezolanos en una situación muy complicada, consternados, conmocionados, molestos. La crisis humanitaria, la emergencia humanitaria compleja, el apagón y sus consecuencias, tanto en el ámbito del tema de la energía eléctrica como el tema sanitario por la falta también de agua potable, todo esto configura un cuadro extremadamente delicado. Ese cuadro intenta ser ocultado ante los venezolanos y ante el mundo, y el mecanismo que están utilizando para ocultar este cuadro es la represión contra los comunicadores sociales, la represión contra los profesionales del periodismo. En el día de ayer, a partir de las 5:30 de la tarde, estuvo desaparecido el periodista Luis Carlos Díaz. En horas de la madrugada se conoció que estaba en efecto detenido por el SEBIN. Fue allanada su residencia y fue trasladado al helicoide. Esto como hecho es extremadamente grave, pero como síntoma lo es mucho más. Tenemos en línea a Marianela Balbi. Marianela Balbi, la periodista. Marianela Balbi es la directora del Instituto de Prensa y Sociedad, una organización no gubernamental que ha hecho estrecho seguimiento a todo este proceso de persecución y hostigamiento contra la libertad de expresión, contra los periodistas y contra el pueblo venezolano. Marianela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué contexto se inscribe esta terrible situación? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo, muy buenos días a toda tu audiencia. Mira, este hecho escala a unos niveles de mucha alarma y de mucha peligrosidad, no solo para los periodistas, en primer lugar, que estamos en la línea de fuego en primera fila, pero también para la gente. O sea, estamos frente a un hecho en donde hay un hostigamiento elevado a unos gestos de desesperación también, en donde un colega como Luis Carlos Díaz, que ha utilizado las redes sociales para poder comunicarse con los venezolanos, como muchos medios digitales, porque los medios tradicionales prácticamente ya no existen, una persona que además es totalmente activa en la radio, ha sido ahora el blanco de este hostigamiento y de esta detención, pretendiendo vincularlo con una situación alrededor del apagón. O sea, creo que esto además es muy peligroso por el patrón que está revelando, de cómo levantan expedientes fundamentándose en campañas falsas, en campañas orquestadas desde el poder, desde los altos voceros del poder, cómo orquestan estas campañas y luego con eso arman expedientes para encarcelar, en este caso a Luis Carlos Díaz, y encarcelar y perseguir, abrirle juicio a otros colegas. La acción de esta madrugada realmente nos alarma como gremio y deja de relieve, pues, como tú bien decías, hay una intención aquí de ocultar, hay una intención de copar todo, hay una intención de apagar todas las ventanas, cerrar todas las ventanas posibles para poder informar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Está pasando con los corresponsales extranjeros, los deportan, los detienen. Ya lo que pasó con Miraflores con el periodista Jorge Ramos también nos da una señal de esta escalada y de cómo se ha elevado el nivel de agresiones y de hostigamiento. Y ahora sucede esto con Luis Carlos y con Naki, su esposa, y realmente como gremio hay una reacción en conjunto. Y la va a haber porque esto es una acción que está escalando y sin precedentes en relación a la situación de los periodistas en Venezuela. Estamos conversando con la periodista Marianela Balbi. Ella es directora del Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS, una muy prestigiosa organización no gubernamental dedicada precisamente al tema de la libertad de expresión. Marianela, una cosa extremadamente preocupante que sufrimos no solamente los periodistas, sino todos los venezolanos, fue en el contexto del apagón,
este blackout de las redes. Hemos visto cómo de manera sistemática se ha producido primero una suerte de bloqueo selectivo de redes y de cuentas en los medios electrónicos. Como tú muy bien dices, esto lo hacen después de haber destruido los medios convencionales. Pero lo que vivimos en los últimos tiempos, en los últimos días, fue un blackout total de información. ¿Qué precedentes hay de esto, aparte del tema chino? ¿Qué precedentes hay de este tipo de conducta, de someter a toda una sociedad a el ayuno informativo? Sí, fíjate que los registros demuestran que el 96% del tráfico se cayó con toda la situación de los apagones. Mira, esto solamente tiene un antecedente en condiciones de guerra. Yo supongo que, o sea, en situaciones como, por ejemplo, la de Siria, en situaciones de guerra ya declaradas, en donde hay un conflicto, donde hay una destrucción de toda la infraestructura comunicacional, pero en un país, o sea, nosotros estamos realmente viviendo una situación muy, muy dramática, muy compleja y sobre todo muy trágica para la gente. O sea, así como no hay electricidad para mantener las medicinas, el alimento, para incluso poder tener el agua, tampoco hay electricidad entonces para poder estar informados y pues de verdad que esto ha sido otro efecto muy, muy nefasto de la situación del apagón, que ya venía, porque además esto lo que viene es agravarlo todavía más desde el punto de vista físico, pero lo que hay de fondo también está esa intención de apagar cualquier canal de comunicación y de información y de mantener a la población bajo la desinformación, el bloqueo, la oscuridad informativa y además sometida al bombardeo propagandístico, que es la otra parte de esta historia. O sea, hemos hecho el registro de los medios oficiales y bueno, por supuesto que lo único que hay allí es la propaganda. No ha habido un mensaje claro de atender una emergencia por parte de las autoridades responsables de esta tragedia y tampoco ha habido, hay que decirlo, muchas veces ahora en los últimos días es que se ha reactivado un poco posición de algunos medios, incluso privados, que también han estado en una actitud silenciosa, muy, muy irresponsable frente a una situación de tragedia en donde la gente necesita información, necesita guía, necesita consejo, necesita ese consumo necesario de información para poder afrontar la tragedia que tienen enfrente. Entonces, sí, hay un bloqueo y hay una consecuencias desde el punto de vista de infraestructura y físico, pero lo que hay es una intencionalidad clara de mantener a los venezolanos en la total oscuridad informativa y eso hay que denunciarlo a todos los niveles, en todas las escalas, en todos los niveles, con los relatores. Hay que ver también quiénes son los que están ayudando también a esta posición, desde las fuerzas privadas, desde el Estado, quiénes son los responsables de esta situación. Finalmente, estamos conversando con Marianela Balbi, la directora del Instituto Prensa y Sociedad, a propósito de la detención, allanamiento y reclusión del periodista Luis Carlos Díaz en el Helicoide por parte de la policía política de Nicolás Maduro, de el SEBIN. Está en Venezuela la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay una situación de alarma internacional después de lo ocurrido con Jorge Ramos en pleno Palacio de Miraflores. Hay una situación de alerta internacional en relación al tema de la situación de los periodistas en Venezuela. ¿Ante qué organismos se va a recurrir para plantear el tema concreto de Luis Carlos Díaz? Bueno, justamente con relación al caso de Jorge Ramos, los dos relatores para libertad de expresión, tanto el de la OEA como el de la ONU, manifestaron a través de un comunicado la alarma sobre este hecho. Ellos ya están informados de la situación de Luis Carlos y esperamos hoy que probablemente den unas medidas cautelares para él y para Naki y para los periodistas venezolanos. Estamos en esas conversaciones y esa es la instancia en este momento que nosotros tenemos, por lo menos en el sistema interamericano de la ONU. Es una coincidencia que estén estas personas que están preparando la visita
de Michelle Bachelet, y creo que también es muy importante, ellos también están en conocimiento de lo que está pasando. Son las instancias que tenemos para elevar esta protesta y aprovechar nuestras redes internacionales, nuestras redes nacionales, que se dio a conocer la información sobre la desaparición primero de Luis Carlos y luego el allanamiento a su casa. Te digo, o sea, lo que estamos viendo acá es un patrón que se puede repetir, que hay hostigamiento a su familia, que hay la construcción de un expediente falso, que hay el uso de información, que es el derecho que tenemos todos a informar y a opinar, y eso es lo que esto lo que demuestra es que efectivamente estamos bajo una dictadura que no le queda ya ni un solo rasgo de un comportamiento totalmente acorde con lo que nosotros aspiramos como una democracia. Entonces estamos claros en que estamos pisando un terreno totalmente represivo y dictatorial, y tenemos que estar preparados para esto. Marianela, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 12 de marzo. Era Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿Qué es lo que quieren ocultar con la prisión de Luis Carlos Díaz? ¿Qué es lo que quieren tapar con la olla que están montando para tratar de negarle a los venezolanos el derecho a la información? Bueno, como todos sabemos, se acaba de producir, es más, no es que se acabe de producir, es que estamos viviendo todavía el apagón más largo y más prolongado de la historia del mundo, del planeta. Y el gobierno está muy ocupado no en resolver el tema del apagón, no en resolver el tema de las causas del apagón, sino muy preocupado de la única cosa que le interesa a ellos tratar de procesar, que es montar una olla para echarle la culpa a alguien. Eso es lo que quieren ocultar, y parte de ese propósito torvo, ese propósito oscuro, es lo que buscan con la detención del periodista Luis Carlos Díaz. Por eso vamos a escuchar de inmediato una entrevista que le hicimos ahora más temprana al ingeniero electricista José Aguilar. José Aguilar es uno de los expertos venezolanos que con mayor precisión ha estado siguiendo este proceso de destrucción sistemática del sistema eléctrico venezolano. Escuchemos entonces lo que, según José Aguilar, son las causas reales, no solamente del apagón, sino de esta destrucción del sistema eléctrico interconectado nacional. Hoy estamos viviendo. Te escuchamos. Muy buenos días, cariñoso saludo a toda Venezuela y a usted, don Chuo, que a todos mis sufridos sin duda es la patria que tanto queremos. Aquí tenemos 20 años en esta Quinta República, y lo que podemos decir es lo siguiente: el mandatario Chávez tomó el poder en el año 99, los primeros 4 años no hizo nada, pese a que se le entregaron 20.000
megavatios, de los cuales funcionaban cerca de más de 14.000 megavatios, y el país creció y por los primeros 3-4 años él no hizo nada. Gracias a Dios que entró la planta de Caruachi. Recordemos que en el 2003 hubo una crisis con el fenómeno del Niño y entró Caruachi y salvó la situación, es decir, entre el 2003 y el 2006 entró esa majestuosa obra. Pero luego Venezuela a partir del 2006 entró en un déficit permanente del cual no se ha podido sacudir en todos estos años, y quiere decir que el margen que tenía de flexibilidad se los comieron. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Iniciaron un plan en el área de los recursos humanos, imponiendo la ideología, dándole una patada a la meritocracia, prefiriendo la partidocracia, y eso creó una gran desconecto entre los desafíos que tenía la organización para ciertos cargos y las capacidades de las personas que pasaban a ocupar esos cargos. Una vez que eso ya se sembró, entonces se dijo, aquí tenemos que hacer una cosa para esquilmar el erario público de Venezuela. Y eso fue como se indujo la crisis eléctrica del Niño en el año 2009, que fue inducida adredes, donde yo tengo las evidencias y las cartas cruzadas, que ellos montaron esto para vaciar el Guri adrede en el 2009 y sacar aquella retórica que el país se va a pagar en 120 días, etcétera, etcétera. Y desde entonces ha ocurrido una corrupción eléctrica sin parangón en el área de generación. Se han gastado casi más de 50.000, 60.000 millones de dólares. En todos estos 20 años, la electricidad ha tenido destinada para sí la fabulosa suma de 100.000 millones de dólares. Pareciera que se dice fácil. Esa cifra tiene 9 ceros, ¿ok? Y yo no he visto en mi vida un país que haya gastado tanta plata para terminar con tan poca y tan pobre luz. Luego, en el camino del tiempo, esa doctrina aberrante, irrespetuosa de la dignidad del ser humano se siguió profundizando, atacando a los trabajadores eléctricos que son nuestros héroes, y haciendo de Venezuela un país invivible, y ha detonado en una gran diáspora. Nos visitó otra vez una gran baja en el embalse de Guri, que fue inducida por el señor Jesse Chacón, y desde el 20 de agosto del año 2015 hemos tenido posesión en ese cargo del peor ministro eléctrico que ha tenido la electricidad en Venezuela en 130 años de historia. El señor con más bajones, el señor con más apagones, el señor con más transformadores explotados, con más burla, con más abuso a los trabajadores, y que dijo que esto se iba a arreglar en 3 horas, y parece que desde entonces hasta el sol de hoy, porque ya han pasado más de 100 horas y aunque se está recuperando el servicio, parece que se le comieron la lengua a los ratones. A grandes rasgos se pasó de un sector que se planificaba a un sector que es totalmente improvisado, un sector que vive pendiente de un guiso, y que prácticamente aniquiló la cultura de mantenimiento que había en Venezuela para el sector eléctrico, porque el mantenimiento no les da comisión. Entonces, el excesivo daño acumulado, esto es como cuando uno está en una pelea de boxeo, tenemos a estos ministros agarrando el sector eléctrico venezolano, lo han venido vapuleando a la zona media, y lo han desgastado. Y ayer, el día jueves, en la tarde, le dieron un golpe al mentón y lo noquearon fulminantemente, y el pobre boxeador se paró como 3 veces, 3 intentos, y se volvía a caer, y ahora está medio y está allí. Yo creo que ojalá que en las próximas 24 horas nosotros tengamos ya energía en todo el resto del país, pero yo dudo muchísimo, Chugo, de que este sistema eléctrico como tal, con los totazos que le han pegado en estos últimos 4 días, que vaya a quedar el sistema en mejores condiciones que las que tenía antes del apagón, que ya era muy ligüi,
muy tenue, y yo creo que ahora va a estar peor. Estamos conversando con el ingeniero electricista José Aguilar, una de las voces más autorizadas para hacer este tipo de diagnósticos sobre nuestro sistema eléctrico nacional. Por favor, ingeniero, cuando aún en el planeta el tema de la generación de energía limpia no era un tópico común, no era una moda ni era una práctica política requerida por los organismos internacionales, cuando eso aún no ocurría en el planeta, ya nosotros teníamos en Venezuela un sistema interconectado de generación eléctrica basado en la energía limpia hidroeléctrica, en el potencial hidroeléctrico. ¿Cómo un país pasa de ser vanguardia en generación y distribución a esta situación que estamos viviendo? Ya usted nos ha explicado algunos hitos. Ahora, yo quisiera que por favor nos refiriera algunos temas que han sido de particular impacto en la opinión pública. Cuando el señor Ali Rodríguez Sará, que hoy difunto, se la ingenió para hacerse aprobar aquella primera ley de emergencia eléctrica, al amparo de la cual pasaron tantas cosas. ¿Cómo fue que ocurrió la compra de estas centrales termoeléctricas que jamás funcionaron? O sea, ¿qué fue, al amparo de qué tipo de estructura de poder se produjo esta situación que costó tanto dinero con prácticamente ningún resultado? Bueno, no podemos decir que nada se instaló, y algunas plantas se instalaron. Hoy tenemos más plantas que en el año 99, pero unas han salido muy malas, unas regulares y otras pésimas. Y en todo caso, lo que usted compra, si usted no lo mantiene y no lo cuida, no le va a durar, por muy bueno que sea el equipo. Claro, se cometieron muchas irregularidades administrativas. Yo quiero ir a un tema que lo que se cometió con la estafa eléctrica de Venezuela fue un crimen, ¿ok? ¿Y por qué digo que es un crimen? Porque en el año 2008 se empezó a tramar esto. Yo tengo las correspondencias que cuando el país ni pensaba que se asomaba una emergencia en el Guri, que fue fabricada, ¿ok? Ya había cómplices, tanto de los rojos rojitos como personas inescrupulosas. Un ejemplo es el caso de Derwick, del llamado Bolichico, que ellos estaban, tengo las cartas que tan temprano del 2008 con el Guri, que no sabía dónde meter el agua, ya ellos estaban tramando con información privilegiada en una empresa de servicio público, ¿ok? Que, es decir, no tiene que ver si es pública, privada o mixta, la propiedad, y usted es un servicio, el servicio de los servicios, usted no puede hacer ese tipo de matufias y chanchullos, eso es crimen. Eso es un crimen penado por la ley en cualquier país con una, digamos, si tuviéramos un decente imperio de la ley, un estamento jurídico apropiado. Entonces, ellos traman esto y dicen, no, pero para justificar esto vamos a vaciar el Guri en redes. ¿Cómo vamos a vaciar el Guri en redes? En el 2008 y en el 2009 le vamos a sacar el jugo a las empresas básicas del Estado y después la vamos a parar. Porque le metieron el cuento de que aquí no había acero y no había esto, porque no había aluminio, porque no había agua en el Guri. Y entonces cuando el Guri se le empezó a levantar en abril del 2010, ¿por qué no volviste a arrancar eso? Ya tenía agua, nada, que hicieron los guisos de la planta termoeléctrica, los de Erwick y tantas planticas que se pusieron por todo el resto del país. Algunas se dejaron hasta inconclusas. Y déjeme decirle algo, se lograron con lo que ya se tenía unos 7,000 y tanto, 8,000 casi megavatios que recibió el presidente Chávez, hemos llegado a 19,000 megavatios termoeléctricos en el país. De eso trabaja nada más 2,500, Chubo. Pero lo que es más pecado mortal, y lo digo aquí con propiedad, existen hoy en día en Venezuela y en algunas bodegas del exterior más casi 2,000 megavatios en plantas, ¿ok? Que nunca les ha dado la gana de instalar cuando usted ve que está teniendo semejante desastre y el pueblo está pasando tanta calamidad. Eso es como decir un acaparamiento. Aquí alguien viene y acapara una cosa, le quitan el comercio, lo intervienen, lo atropellan. Es decir,
esto es inaudito. Entonces, esa cuestión que le describo son los grandes problemas que hemos tenido en el sector eléctrico venezolano. Finalmente estamos conversando con el ingeniero eléctrico José Aguilar, quienes, como ya han podido escuchar, tiene conocimiento profundo y evidencia en mano, de evidencia documental, de acuerdo a lo que nos refiere, de este conjunto de irregularidades que nos ha traído hasta esta quiebra del sistema eléctrico venezolano. Ingeniero, ¿cree usted, en su opinión, con el conocimiento profundo que tiene usted de la industria del sistema eléctrico, es posible la recuperación de la calidad y en la prestación del servicio sin hacer cambios sustantivos en las políticas públicas que lo rigen? ¿Es posible un cambio en los resultados sin hacer previamente un cambio en las políticas y en los equipos? Yo diría que el primer cambio, don Chu y queridos compatriotas y sufridos sin luz, que han pasado un océano de penurias en vez de tener un mar de felicidad, tiene que pasar lo siguiente primero. Y esto tal vez, don Chu Torrealba, va a sonar que es algo semipolítico, y yo soy técnico, ¿ok? Pero le ruego a la audiencia que no piense que yo soy político, ¿ok? Porque no, yo soy apolítico, yo soy como una persona que es con el umpire de béisbol, bolas, strike, safety, out, ¿ok? Si lo hacen bien, yo digo que lo hicieron bien, si lo hacen mal, tengo que llamarlo que lo han hecho mal, ¿ok? Entonces, fíjese, la primera cosa que tiene que ocurrir, Venezuela tiene que tener un cambio de gobierno positivo, es decir, no, aquí se llama ahora el cese de la usurpación. ¿Entendido, don Chu? Así es que creo que se le está comunicando a la nación, ¿cierto? Entendido, así es. Ok, eso debe dar paso a un gobierno de transición. Pero el cambio, para que sea realmente positivo, no sería suficiente para arreglar el sector eléctrico, porque no es un cambio a la, mira, quítate vos para ponerme yo. Si los que se van a asignar en un país con un sistema, ¿ok?, deteriorado, que todo el mundo sabe que no va bien y que pocos realmente sabemos lo peor que está, es hora de que las autoridades públicas, ¿ok?, tienen que poner personal, hombres y mujeres probos, con una ética a toda prueba, una gran verticalidad en principios, que sean gente con mucho conocimiento, capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo y dirección de ejecutoria para diferentes y múltiples tareas que están interrelacionadas, porque la electricidad toda, la generación, la transmisión y la distribución requieren gran cantidad de dinero y de múltiples tareas que se tienen que coordinar armoniosamente, porque si no es como los bomberos que se están pisando la manguera, ¿ok? Pero además de eso, este personal, este liderazgo tiene que modelar una conducta de honradez extrema y un sentido de austeridad, ¿ok? ¿Para qué? Para que la organización vea los supervisorios, los trabajadores, desde el liniero, desde el que ayuda en la menor posición, el aprendiz de una planta, diga, caramba, esto está mejorando porque, caramba, ese jefe yo le creo. Esa persona, mire los modelos de conducta que él nos inspira a nosotros, mire cómo nos entrena, mire cómo nos provee las herramientas, los cursos que nosotros necesitamos para acometer los grandes retos que vamos a tener que afrontar. Luego, si eso se da, entonces y esa honradez extrema, entonces usted entraría que allí está una transición, y yo he estimado con un grupo de colegas muy capacitados que nosotros en 5 años, por unos 15,000 millones de dólares, le arreglaríamos al país este servicio que otrora fue grande, y pudiéramos llevar el país, que está en unos 12,000, 13,000 megavatios de demanda y en picada, casi llegar a los 23,000, 24,000. 24,000 megawatts, nos decía el ingeniero electricista José Aguilar.
Entonces quiero que conectemos lo que vimos en el primer segmento de este programa con esta información que nos da José Aguilar. ¿Qué ha ocurrido en el sistema eléctrico nacional en los últimos 20 años? Éramos vanguardia en la región, en la producción de energía limpia hidroeléctrica. Ahora tenemos el apagón más grande del planeta. ¿Qué necesita el gobierno? ¿Qué necesita el país? Bueno, resolver esto y volvernos a colocar en una situación correcta de producción, generación y distribución de energía. Pero eso es lo que necesita el país. El gobierno no. El gobierno lo que necesita es inventarse una coartada. ¿Entiendes? Montarse lo que ellos llaman una narrativa. Es decir, fabricar una olla informativa para echarle la culpa a alguien, ¿no? Y decir, fulanito de tal es el autor material, fulanito de tal es el autor intelectual, y crear una laraca con eso. ¿Saben para qué? Para que no reflexionemos sobre esto que nos dice José Aguilar, sobre esta piñata de miles y miles y miles de millones de dólares en que se transformó todo este tema de la emergencia eléctrica. ¿Cuántas fortunas se hicieron con la oscuridad? ¿Cuántas fortunas se hicieron con las tinieblas, con la penumbra, con el dolor del venezolano? Ah, bueno, de eso nos hablaba José Aguilar. Y para tapar eso, está preso hoy Luis Carlos Díaz, para convertirlo en chivo expiatorio de una tragedia nacional como esta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a ver ahora otro aspecto, otra consecuencia inmediata de esta tragedia que nos acaba de referir y describir de manera tan precisa el ingeniero electricista José Aguilar. Hoy vimos en la madrugada de este martes 12 de marzo un mensaje de la experta Susana Rafali en la red social Twitter. Decía Susana Rafali que la crisis del agua va a ser muchísimo más fuerte, muchísimo más costosa en términos humanos, en términos incluso de vidas, que el tema eléctrico. Sí, eso quien lo dice, repito, no es un activista político, no es un propagandista de ninguna naturaleza, es esta experta venezolana en situaciones de crisis alimentarias a nivel mundial, Susana Rafali. Por eso tenemos el testimonio a continuación de Norberto Buzón. Norberto Buzón es un experto en materia hidrológica, fue vicepresidente de Hidrocapital. Escuchemos su testimonio. Si usted es lo que está sorprendido, afectado, conmocionado por la crisis eléctrica, bueno, déjeme darle una noticia. Muy probablemente la crisis del agua va a dejar pálida toda esta conmoción a propósito del tema eléctrico, porque la situación del agua, que ya era crítica, ahora se disparó a unos niveles de gravedad inmensos a partir de la contingencia eléctrica. Sobre todo esto vamos
a hablar de inmediato con una voz extremadamente autorizada, con la del ingeniero Norberto Buzón. Él fue vicepresidente de Hidrocapital y fue una de las personas encargadas, por cierto, del tema del mantenimiento mayor, de las operaciones mayores para mantener un sistema tan sofisticado como el acueducto de Caracas con sus sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, incluyendo también los otros embalses para surtir por gravedad en situaciones de emergencia a la región capital. Muy lejos está hoy nuestra ciudad de lo que eran esos protocolos de actuación profesionales que existieron en el pasado, pero dejemos que sea el ingeniero Norberto Buzón que nos indique cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas del futuro inmediato. Norberto, gracias por atender nuestra invitación. Cuéntanos, ¿en qué estado estamos? Los servicios de agua potable a nivel nacional en estos momentos están completamente paralizados, todos los grandes sistemas, es decir, el que abastece el Zulia, casi 4 millones de habitantes, todo lo que es el sistema del centro, Carabobo y Aragua, parte de Cogede, también fuera de servicio, toda la región capital, 5.5 millones de habitantes sin servicio de agua potable, y bueno, en el Oriente también estamos esperando información, pero lamentablemente parece que estamos en la misma. Aquí hay, digamos, una posibilidad de que este problema sea muy agudo, porque lamentablemente si el sistema eléctrico vamos a decir así, no se repuso, no se restituyó totalmente al nivel que tenía antes, pues los sistemas de agua potable no van a poder entrar en servicio. Va a ser muy difícil porque la demanda a nivel nacional es casi 2.000 megavatios. Eso es un número muy, muy grande. Sí, el sistema quedó cojo, por decirlo así. En los casos importantísimos de las grandes unidades que abastecen estas urbes, hasta ahora ninguno ha arrancado, te puedo decir lamentablemente, porque hay que decirlo así, en estos momentos no hay una gota de agua circulando por las tuberías de los grandes sistemas de todo este país. Más de 20 millones de habitantes están sin servicio de agua potable en este momento, y esto es una situación de cuidado que hay que verla con mucho criterio y mucha responsabilidad, porque en 2 o 3 días podemos tener una situación muy diferente a la que tenemos hoy. Estamos conversando con el ingeniero Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital. Norberto, nos acabas de decir que más de 5 millones de habitantes de la Gran Caracas están sin agua. De un país de 30 millones de habitantes aproximadamente, ¿cuántos tienen hoy esta situación de carencia del vital líquido? Mira, nada más que lo que reciben de los grandes sistemas que requieren de esas grandes estaciones de bombeo, que no hay otra manera que funcione sino con energía eléctrica, estamos hablando de algo así como 20 millones de habitantes. Estos son números dantescos, porque además de eso no estamos preparados por una emergencia de este tipo, ni en el sistema eléctrico ni en el sistema de agua potable. Es decir, el caraqueño o el zuliano o el carabobeño no sabe dónde ir a buscar agua, porque ni siquiera los llenaderos están funcionando. No hay llenaderos porque los servicios públicos, digamos como los llenaderos que están conectados a las tuberías de las redes, pues también están fuera de servicio. Eso nos extrañó, disculpa que te interrumpa, nos extrañó de alguna afirmación reciente que hiciera el señor Mauro Moros. Él había dicho que iba a poner a disposición de la emergencia a todos los camiones cisterna, pero ¿y dónde van a llenar esos camiones cisterna? Bueno, lamentablemente no hay dónde llenarlo. Para que tengas una idea, si nosotros tenemos dentro de Caracas unos 1.000 camiones, pues no, eso se quedaría solamente en los hospitales. Solamente en los hospitales y en los sitios críticos, vamos a decirlo así, como escuelas o algunos centros oficiales, es que podríamos nosotros, digamos, abastecerlos con camiones cisternas, porque esto es una ciudad, para tener digamos, un ejemplo gráfico del asunto, donde cada segundo le entran 3 camiones cisternas. Cada segundo del día, por 86.400 segundos. Es decir, aquí entran más de 200.000 camiones cisternas al día. 200.000 camiones cisternas. Si se fuera a atender a la ciudad mediante ese mecanismo. Sí, eso es imposible. No, ni cerca, ni parecido. En estos momentos tenemos que, yo diría, de hacer un programa responsable de qué cosas tenemos que hacer mañana para poder, digamos, atender la población más crítica, más vulnerable. ¿Qué tenemos que hacer pasado mañana? Y si este problema persiste porque el sistema eléctrico no es capaz de mantener funcionando las unidades
de bombeo, como ya hicieron con las empresas básicas. Sacaron las empresas básicas fuera de servicio porque no tenían capacidad para abastecer las empresas básicas. Pues entonces vamos a tener un problema que no sabemos cuándo va a terminar. En el caso de Caracas, ¿qué cantidad de litros de agua por segundo debería entrar y qué cantidad de litros de agua por segundo estaba entrando antes de la contingencia? Mira, 20 años atrás entraban a la Gran Caracas unos 20.000 litros por segundo. Y antes de esto estábamos hablando de 12.500 litros por segundo. Es decir, estábamos casi en un 55% de la capacidad que funcionaba, no instalada, la capacidad operativa ideal, que era muy parecida a la del año 98. Y lamentablemente, pues eso está en un 55% de su capacidad operativa normal. Es decir, que el problema ahora se suma a un problema de indisponibilidad eléctrica. Ya en el plan país, por cierto, que estamos revisando, hemos tenido en cuenta muchísimo este factor, porque de nada sirve que arreglemos los sistemas de acueducto y lo vayamos a pegar a unos sistemas eléctricos que no tienen más capacidad. Porque si no puedo arrancar más máquinas de las que tengo porque el sistema eléctrico no me lo permite, pues ese es un problema que te cae primero. O sea, te digo todo esto porque esa simbiosis del agua y la energía eléctrica no se salva en ninguna parte. Si Guri no tuviera agua, no tuviéramos energía hidroeléctrica, y al revés, si no tuviéramos energía, no tuviéramos agua en todas nuestras grandes poblaciones nacionales. Hablemos del tema caraqueño. Por supuesto, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en el país. Nosotros hemos hecho una cobertura intensa y extensa al drama, por ejemplo, de la región central, todo lo que es el desastre ecológico del Pao Cachinche, todo lo que está ocurriendo con el tema del lago de Valencia y cómo ha crecido a partir de las decisiones absurdas que hicieron sobre el tema de los regadíos de las antiguas plantaciones de caña de azúcar, etcétera. Pero hablemos del tema de Caracas, porque aquí tenemos dos inmensos consumidores de energía eléctrica. Uno es todo el sistema de aguas, porque el sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3 es una obra maestra de ingeniería para llevar agua desde cotas muy bajas hasta cotas muy altas. Entonces, repito, una joya de ingeniería que opera a partir del consumo elevado, intenso de energía eléctrica. Pero por otro lado tenemos el metro de Caracas. Entonces los caraqueños, sin ser expertos, hemos notado como a veces se apaga el metro y hay agua, y al revés. A veces entonces no hay agua y el metro funciona. Yo sé que no hay una situación exactamente de causa-efecto en relación a esto, pero explícanos tú, que tienes mucho más conocimiento técnico de esta materia. Fíjate una cosa, yo, que antes el sistema eléctrico interconectado tenía una fortaleza tremenda, porque la Gran Caracas tenía unos servicios propios, por decirlo así, mediante Tacoa, Oscar Augusto Machado, La Raiza, tenía un sistema que era capaz de entrar en servicio en casos como estos, y era capaz de suplir la demanda de la Gran Caracas con esa fuente, vamos a decir, de energía que eran para este sector. Ahora, lamentablemente, esas fuentes alternas no existen. Todo depende, digamos, del interconectado de los sistemas que vienen a través de la central de Guri, más que todo del Bajo Caroní y de Guri, y resulta que los grandes consumidores, como el metro, como lo que tú has dicho, y los servicios de agua potable, pues tienen una demanda gigantesca de energía. Es decir, entre los dos, creo que estamos alrededor de los 700 gigavatios, que es un número muy importante. Entonces, ese número, en condiciones normales de un sistema, digamos, que funcione correctamente, un sistema eléctrico que funcione correctamente, estaba considerado. Pero en una situación de esta contingencia, donde el sistema eléctrico está tambaleando, pues no sabemos cómo esos servicios van a funcionar bien. Porque el otro problema es esto: yo no puedo tener una estación de bombeo de ese tamaño y pararla cada media hora o cada 2 horas, ni siquiera cada día. Esos son sistemas tan complicados que para tú arrancarlo necesitas todo un protocolo. Hay que rezar para que en ese arranque ahorita no tengamos más accidentes todavía. Y en el caso del metro, aún peor, porque el metro tiene un servicio continuo que tampoco puede estar susceptible a ese tipo de cosas. Programado a lo mejor podría subsistir, pero por un tiempo corto. Pero, es decir, estos grandes demandantes a nivel de la región capital, en estos momentos van a tener que competir probablemente por la poca energía que tenemos. Y yo te quería decir algo, no quería terminar de hablar contigo, porque hay un punto que me preocupa mucho. Hay que decirle a la ciudadanía
¿Qué podemos hacer en estos momentos para buscar un poquito de agua? Yo creo que el gobierno tiene una tarea ahorita, decirle a la gente, mire, usted vive en tal lado, usted puede buscar agua en tal sitio, mire, usted puede llenar un cisterna en tal lado, usted necesita ayuda para poner a funcionar algo, aquí la ayuda búscala en tal sitio. Pero ante esta situación, y escondido, la población no sabe qué hacer, la población de Guatire y Guarena no tiene ni una gota de agua tampoco, la población de los Valles igualmente, los Altos Mirandinos, la Gran Caracas, y pare usted de contar. Entonces hay que tratar de inducir al ciudadano, mira, ¿qué hago cuando tenga 5 días sin agua? No tengo dónde, si tuviéramos funcionando el sistema, digamos, tú y 1 y tú y 2, con sus embalses, como estaba previsto, como se diseñó, vamos a decir, muy ingeniosamente para este tipo de casos, y tuviéramos, digamos, una zona de la ciudad con agua, pues la cosa sería completamente diferente. Pero es que, entiéndase, no tenemos agua en ningún sitio de la ciudad. Norberto, estamos conversando con el ingeniero. Esta fue parte de la conversación que tuvimos con el ingeniero Norberto Bolsón. Escúchese la voz angustiosa, la extrema preocupación de este experto. Cuando ayer tuvimos a caraqueños buscando agua en el Guaire, cuando nuestros compatriotas, nuestros vecinos de la zona del Lídice, aquí en los límites entre La Pastora y Catia, estuvieron, llenando tobos, llenando pimpinas en la quebrada de Curazaíto. Así estamos en este momento en la ciudad de Caracas con este tema de la sed. Repito, este tema existía, este conflicto existía, esta necesidad existía, pero ahora se ve potenciada por toda la crisis eléctrica. Antes de terminar nuestro programa, quiero hacerme eco de una invitación que nos hizo en la madrugada de hoy Naki Soto. Naki Soto es la compañera de Luis Carlos Díaz. Apenas terminó el allanamiento a su residencia, ahora a las 4 de la madrugada, Naki, acompañada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y por los representantes de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, hizo un llamado para pedir que la acompañemos hoy a las 11 de la mañana a la Fiscalía General de la República para exigir la libertad plena del periodista Luis Carlos Díaz. Por supuesto, Naki, allí estaremos. Naki Soto es periodista también, es una activista por los derechos humanos, es paciente oncológica y desde esa condición, tuvo que resistir toda esta dura situación y nos hace este llamado a la solidaridad venezolana. Naki Soto nos invita para que estemos a las 11 de la mañana a las puertas de la Fiscalía General de la República este martes 12 de marzo para exigir la libertad plena de Luis Carlos Díaz, la libertad de expresión, la libertad para el pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.